Buenas tardes, soy Carlos Riobó, el director del Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas y Modernas aquí en City College de CUNY. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a todos ustedes a nuestra segunda celebración de la Cátedra Mario Vargas Llosa de City College. La Cátedra Vargas Llosa fue establecida por la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes como proyecto académico que aspira a establecerse como una de las más prestigiosas e innovadoras iniciativas de Europa y las Américas. Me da gusto reconocer a Juan Jesús Juancho Armas Marcelo, el director de la cátedra en Madrid. Al cabo del periodo de preguntas esta noche, le pediré a Juancho que comparta algunas palabras con nosotros. Le agradezco el apoyo a Juancho, como también se lo agradecemos a nuestra rectora Lisa Coico, a nuestro decano Eric Weitz, al Instituto Cervantes, al programa de estudios doctorales Hispanic and Luso-Brazilian del Graduate Center de CUNY, al Simon H. Rifkin Center y a la Colonial American Review. Para llevar a cabo un acto como este, un evento de envergadura, hace falta la ayuda de personas que a veces no se reconocen, como nuestros ayudantes Rosa Martínez y Jonathan Ocampo. Además, hemos contado con la ayuda, la codirección de la cátedra, con la ayuda de nuestra catedrática distinguida, Raquel Chan Rodríguez. La invito ahora a que venga a compartir con nosotros unas palabras antes de continuar. Sí, buenas tardes a todos, bienvenidos a City College. Somos el primer campus de CUNY fundado en 1847 y me gusta pensar que somos el flagship college de la institución, aunque aquí veo a colegas de Brooklyn, de Queens, de otros campuses. Pero lo que quiero destacar es la relación de Mario Vargas Llosa con el City College. Esta relación es de larga data. Quisiera rememorar su primera visita a nuestro campus, fue en el año 1977. Dio Mario una conferencia sobre la intrahistoria de su novela Pantaleón y las visitadoras y seguidamente participó con Ronald Crist en un conversatorio sobre esta novela. La prensa neoyorquina, Daily News particularmente, informó que Mario había sido lionized and thrown to the lions. The lions, los leones en este caso, fueron nuestros estudiantes que le hicieron muchas y provocadoras preguntas sobre una obra tan insinuante como crítica del establecimiento militar y de la tiranía. La conferencia de Mario, y quiero recordar esto, estuvo enmarcada en las Jacob C. Saposnikov Memorial Lectures. Quien fue un exalumno de City College, de origen muy modesto, sus hermanas, costureras ellas mismas, hicieron una donación a nuestra institución para preservar la memoria del hermano tan querido y tempranamente fallecido. Esa fue la primera visita de Mario cuando éramos niños, claro. A esta visita del 77 siguieron otras invitaciones. En 1994, por ejemplo, nos habló sobre las novelas de caballería. Recuerdo aún muy vivamente su descripción de la tez de Leonora de Aquitania. Su garganta era tan blanca y transparente que podíamos ver cómo la sangre corría por las venas. Más tarde, en el 2010, nuestra casa de estudios le otorgó orgullosamente a Mario el máximo galardón, el doctorado honoris causa. Poco después, con el apoyo de Juancho Armas Marcelo, establecimos el convenio para crear la Cátedra Vargas Llosa, la primera en los Estados Unidos.
Y aquí estamos de nuevo dándole la bienvenida a Mario, el amigo constante y querido, Premio Nobel de Literatura. Bienvenido a su casa. Muchas gracias, profesora Chan Rodríguez. Bueno, el pretexto para el cursillo de este año es el cuatricentenario de la publicación de la segunda parte del Quijote, y por eso en el cursillo y en otras ocasiones hemos podido hablar tanto de la obra de Vargas Llosa como de la de Cervantes. Pero estamos aquí esta noche para escuchar el conversatorio entre los doctores y maestros Alonso Cueto y Mario Vargas Llosa. Cueto y Vargas Llosa, ya saben, obviamente, son figuras luminarias de las letras peruanas, hispánicas y mundiales. Y claro que me llevaría una hora hablarles a ustedes de sus obras, premios y demás, pero para poder llegar rápido al conversatorio, solo les diré lo siguiente. Alonso Cueto es autor de novelas, cuentos, ensayos y demás géneros literarios. Entre sus obras destacan La Hora Azul, que ganó el premio Herralde, y El Susurro de la Mujer Ballena, finalista del premio iberoamericano Planeta Casa de América. Varios textos de Cueto han sido llevados al cine. Así, el director Francisco Lombardi basó en la novela Grandes Miradas su película Mariposa Negra, 2007. Galardonada con el premio Glauber Rocha del Festival Internacional de Cine de Montreal. Otra obra suya adaptada a la pantalla ha sido Hora Azul, y su novela La Pasajera se publicó este mismo año, 2015. Mario Vargas Llosa, escritor tanto del boom como del siglo XXI, nos ha regalado las riquezas de la novela histórica, la novela de la selva y varios otros géneros y temas literarios. Para formarse como profesor de literatura, hay que leer La Ciudad y los Perros, 1963, la que recibió el premio Biblioteca Breve y el premio de la Crítica de España, La Casa Verde, 1966, premio Rómulo Gallegos, Conversación en la Catedral, 1969, Pantaleón y las Visitadoras, 1973, La Tía Julia y el Escribidor, 1977, y La Fiesta del Chivo, 2000. Como ya ven por los años que he mencionado, Vargas Llosa no ha dejado de escribir ni de darle al mundo muchos de los tesoros de la literatura en lengua castellana desde que empezó. Sus obras le han cosechado distinguidos premios, incluido el Premio Nobel de Literatura en 2010. Ahora les paso la palabra a nuestros invitados de honor, Alonso Cueto y a Mario Vargas Llosa, y seremos todos oídos. Hola, buenas noches a todos. Quisiera, antes de empezar, agradecer a todos los estudiantes, las autoridades, los profesores y los amigos de la City College por estos días tan agradables y estimulantes que me han hecho pasar aquí. Quisiera empezar comentando a propósito del cuatricentenario del Quijote, lo importante que ha sido, ¿no?, para todos nosotros, para escritores, para lectores, esta gran novela. Creo que en cierto modo el Quijote es un precursor de la novela latinoamericana. Creo que en cierto, digamos, este gran personaje, ¿no?, el Quijote de la Mancha, con su búsqueda, con sus ilusiones, con la confrontación entre la realidad y el juego, pues anticipa muchos de los grandes temas, entre ellos la literatura de viajes y la novela policial que surgen en América Latina. La América Latina, como la España de esa época, y sobre todo la América Latina de la segunda mitad del siglo XX, es una época de desencanto de las ilusiones, de desencanto de los sueños, de destrucción de las utopías, y creo que se parece muchísimo el tiempo de Cervantes y el tiempo de escritores como Mario. Es una novela tan actual, ¿no? Es una novela en la que, en primer lugar,
pues comparecen personajes de tantos orígenes, de tantas tradiciones, personajes de todas las etnias, personajes de todas las zonas de España, ¿no? Cervantes, el Quijote a lo largo de sus viajes se va encontrando con diferentes seres de mundos tan distintos, y por un lado, y por otro lado, pues este juego entre la ilusión que se convierte en realidad y la realidad que se ve como una ilusión permanentemente a lo largo del libro, pues es uno de los grandes temas, evidentemente, de la novela latinoamericana desde que Rulfo y Borges sentaron sus bases en estos deslindes entre el mundo del sueño y el mundo de la realidad. Creo, como dije en la conferencia del martes, también que hay una serie de relaciones entre la obra de Mario y la obra de Cervantes, una serie de convergencias. Y yo quería, Mario, recordar dos apuntes en El pez en el agua. En uno de ellos comentas en el pez en el agua que el día que conociste a Raúl Porras Barnechea, este gran historiador peruano, él te recibió en un salón lleno de estatuillas del Quijote y de Sancho. Y en otro pasaje del pez en el agua comentas que en esas noches de bohemia que salían los periodistas de última hora con un periodista llamado Norwin Sánchez, sí. Él declamaba el Quijote a voz en cuello en las cantinas de Lima ante la estupefacción de los demás asistentes, y que después de decir estos pasajes en voz alta exclamaba: ¡qué gran prosa, coño! Así que yo no sé, digamos, yo imagino que estas son alguna de tus primeras relaciones con esta novela, pero cuéntanos un poco cómo empezó tu relación de amor. Has escrito sobre este libro, has escrito un gran ensayo, una novela del siglo XXI, y si puedes compartir cómo empezó tu relación de lector con la novela de Cervantes, ¿no? Sí, claro, con mucho gusto, pero antes déjame agradecer también a City College por esta generosa invitación, que es la continuación de una cadena, como ha recordado Raquel Chan Rodríguez. En realidad, esta es una de las varias veces que he venido a esta universidad hospitalaria, acogedora, y en la que afortunadamente la literatura de nuestra lengua, y en especial la literatura latinoamericana, pues tiene un sitio, yo diría, de honor. Y ahora al Quijote. A mí me pasó con el Quijote lo que creo les pasa a muchos jóvenes que intentan leerlo por primera vez. Yo intenté leerlo cuando estaba en el colegio todavía. Teníamos un profesor de literatura en el quinto de media que era muy buen profesor y que incitaba mucho a los alumnos a leer los libros de los que hablaba. Y fue un fracaso total mi intento de leer al Quijote cuando tenía 15 años. No entendía las palabras, las frases tan largas, me distraían, y entonces pues simplemente dejé el libro a muy poco de empezarlo. Y solo leí el Quijote cuando estaba ya en la universidad, gracias a Azorín. Yo fui un lector entusiasta de Azorín desde que era muy joven, y uno de los libros de Azorín que leí con más entusiasmo fue un librito que se llama La Ruta de Don Quijote, que fueron unos artículos que escribió para un periódico de Madrid, luego de hacer un recorrido por La Mancha, por todos los lugares que aparecen en la novela y que de alguna manera estaban vinculados también a la vida de Cervantes. Es un librito absolutamente precioso, un reportaje periodístico escrito con gran sencillez, pero con la prosa extraordinaria, precisa, transparente, exacta, elegante de Azorín. Y el libro me entusiasmó tanto que me empujó de nuevo a intentar la lectura del Quijote. Y esta vez sí pude leerlo, diría que de la mano de Azorín, y recuerdo el deslumbramiento que me produjo la historia, y creo que es una de las primeras cosas que hay que decir sobre el Quijote.
que es un libro inmensamente entretenido. Es un libro que engancha al lector desde el principio y luego lo arrastra en esta aventura interminable de índole muy diversa, que al mismo tiempo pues es un recorrido por la Mancha, bueno, por España, porque hay episodios que ocurren fuera de la Mancha, en Barcelona, por ejemplo, donde ocurren algunos de los episodios más interesantes, más novedosos. Y creo que antes que hablar del gran clásico, del libro que es como el símbolo de nuestra lengua, de nuestra cultura, hay que decir que es una novela inmensamente entretenida y absolutamente actual. Es una novela que entre otros logros consiguió convertir en un símbolo perfectamente asequible para cualquier mentalidad, para cualquier lector, una definición de lo que es la condición humana. Como el Quijote, todos hemos sentido en algún momento la necesidad de cambiar la realidad, de que la realidad se parezca más a nuestros sueños de lo que en realidad se parece, y en función de eso actuar sobre la realidad, y gracias a ello pues la realidad ha ido modificándose, transformándose a lo largo de la historia, y nos ha sacado de las cavernas hasta llevarnos en la época moderna a las estrellas. Bueno, pues esa transformación extraordinaria del acontecer humano ha sido posible porque en los seres humanos ha habido siempre como un Quijote escondido que los hacía ver la realidad con los ojos de la fantasía, de la imaginación. En el caso del Quijote, una imaginación fraguada por las novelas de caballerías, pero en la imaginación de los seres humanos las fuentes pueden ser muy diversas. El resultado es el mismo. La realidad tal como es no nos basta, queremos trascenderla, buscamos algo que está más allá de aquello que realmente podemos vivir en la verdad, y esa actitud de desobediencia frente al mundo tal como es, esa voluntad de convertirlo en algo que se parezca más a nuestros apetitos, a nuestros deseos, a nuestros sueños, ha sido el gran motor del cambio y del progreso. Ese es un símbolo que en cierta forma maravillosamente encarna Don Quijote. No sabemos si Cervantes fue consciente de la extraordinaria fuerza, vigor que tendría ese símbolo en el personaje que creó, pero de hecho es lo que ha dado a la novela de Cervantes esa facultad de pasar indemne, ¿no es verdad?, los siglos, las lenguas, y convertirse en una de las grandes creaciones de la literatura. Creo que hay que empujar, ¿no?, a los jóvenes, a los niños de nuestro tiempo, a esa novela en la que, además de vivir aventuras divertidas, intensas, dramáticas, con Don Quijote y con Sancho Panza, uno descubre justamente ese poder extraordinario de la imaginación para cambiar el mundo en que vivimos. Creo que una de las características más interesantes, ¿no?, del personaje es la multiplicidad, ¿no?, digamos la diversidad. El siglo XVIII calificaba al Quijote como un loco y decía Cervantes quiso enseñarnos lo equivocado que puede estar una persona sin conexión con la realidad. El romanticismo, en cambio, afirmó que el Quijote era un ser noble, puro, un héroe, un hombre bueno, y que Cervantes nos estaba dando un ejemplo de cómo debía ser un hombre al servicio de un ideal de justicia. Y lo que a mí me parece interesante, y lo que creo que hemos descubierto muchos lectores hoy día, es que ambas versiones son ciertas. Es decir, el Quijote es, por un lado, un loco, un desquiciado, y también es un hombre bueno, un hombre iluso. Pero a mí lo que más me conmueve es que Cervantes no creó un prototipo, ¿no? No creó a un hombre totalmente iluso. Y en uno de los episodios del inicio, y esto me parecía especialmente conmovedor cuando lo leí,
el Quijote fabrica un yelmo, fabrica una especie de casco, y para probarlo lo golpea y lo parte, y lo rompe. Entonces tiene que hacer otro, pero este otro ya no lo golpea, no vaya a ser que se rompa. Es decir, que desde el comienzo en él hay el germen de una duda, hay la idea de que a lo mejor su ilusión no es del todo segura. Entonces, esto me parece que es curioso, porque a lo largo de los episodios, y sobre todo al final, pues se va demostrando cómo el Quijote tenía algún sentido de la realidad y que se convirtió en una ilusión, que de hecho al final vuelve a ser un personaje totalmente aferrado a la vida real. Una de las lecciones que nos ha dado, digamos, el Cervantes es la importancia del punto de vista, ¿no? O sea, cada persona ve la realidad de manera distinta, cada persona ve la realidad desde distintos ángulos, y todos tienen una versión, hay una multiplicidad de puntos de vista, y esto es algo que creo que compartes, ¿no? En tus novelas, la multiplicidad de los personajes, ¿no? Claro, la riqueza de un personaje está dada siempre por los matices de su conducta, de su personalidad, pero antes de desarrollar esa idea me gustaría recordar que cuando el Quijote se vuelve cuerdo, alguien retoma la ilusión, y es Sancho Panza, nada menos. Es una escena que para mí es tremendamente conmovedora en la novela, cuando este hombre que parece tan absolutamente carnal, tan absolutamente dominado por la realidad, al final, cuando ve a su amo volverse cuerdo y empezar a pisar el suelo de la realidad, despega hacia la fantasía e incita a su amo a que se levante y que vuelvan otra vez a los caminos en pos de esa ilusión que al Quijote pues lo ha llevado a romperse la crisma tantas veces. Creo que es un momento absolutamente maravilloso cuando vemos la transformación de Sancho Panza, ¿no es verdad?, en un idealista, también en un soñador. Ahora la diversidad de puntos de vista, sí, yo creo que es la gran novedad del Quijote. La novela hasta entonces era una novela de figuras que no evolucionaban, ¿no es verdad? Las novelas de caballería pues son novelas donde los seres humanos tienen una conducta, hay los buenos, hay los malos, hay los inteligentes, hay los cómicos, pero difícilmente un personaje de una novela de caballería se evoluciona. Es la gran novedad en el Quijote. Hay una sutileza psicológica que es también una gran sutileza moral, el que los seres humanos puedan transformarse, puedan cambiar, puedan ser distintos según la perspectiva desde la cual se los juzga o se los ve. Y es el caso del Quijote. Desde una cierta perspectiva es un pobre loco, es un hombre que no entiende la realidad tal como es, porque antepone a la realidad su ilusión, su idea de la realidad, idea profundamente distorsionada. Y por otra parte es un idealista, es un hombre que quiere que el sueño se vuelva realidad y lucha, aunque vaya contra la corriente, para que la realidad se asemeje, se doblegue, ¿no es verdad?, a la idea que él se hace de ella. Y esa es la fuente del progreso, esa ha sido la gran locomotora del progreso. Hemos tenido en la historia siempre Quijotes que no aceptaban la realidad tal como era, querían que la realidad fuera distinta, y el esfuerzo que ponían en esa convicción ha ido transformando la realidad y ha significado pues el extraordinario progreso que ha vivido la humanidad desde sus orígenes hasta nuestro tiempo. Creo que esta también es una de las maravillosas transformaciones que la novela nos ofrece. Cuenta una historia, pero al final en esa historia de alguna manera está expresando lo que es la condición humana, lo mejor que tiene la condición humana. Creo que has tocado un tema que es crucial a tu modo de contar, a tu modo de narrar, que es un tema que yo comparto, y es la idea de que me parece que la historia, es decir, el cuidado de la intriga,
la estructura del tiempo, el manejo del narrador, es decir, el hecho de que la historia genere una expectativa, de que genere lo que tú has dicho antes, un entretenimiento. El entretenimiento no es una mala palabra. He encontrado que un amigo me dijo una vez, el aburrimiento tiene demasiado prestigio en las novelas en el siglo XX, ¿no? En el siglo, pero que, y has dicho alguna vez que no hay nada más difícil que contar una historia bien contada. Es decir, que contar bien una historia requiere pues de dosificaciones de las intrigas, apariciones de los personajes y manejo del tiempo. Yo creo que esto es un asunto crucial en tu obra, es algo que está presente en El Quijote y es algo que es bienvenido por tus muchos lectores, ¿no? Bueno, yo creo que la novela, si no cuenta una historia que engancha al lector, es decir, que lo saque de su propia realidad y lo convierte en un personaje más de la historia, la novela ha fracasado. La novela fundamentalmente es una historia bien contada, la novela lograda, la novela exitosa. Es difícil definir qué cosa es una historia bien contada, porque una historia se puede contar de maneras muy distintas, pero hay siempre una que es mejor que todas las otras, y aquella es la que arrebata más al lector, y lo arrebata en el sentido más literal, sacándolo de donde está y metiéndolo dentro del mundo de la ficción como si fuera un participante de ella. Creo que conseguir eso es lo más difícil, y es el sueño de todo novelista. Hombre, hay novelistas que les interesa la exploración del lenguaje, la exploración de la técnica, de la estructura, pero si con todo eso no son capaces de contar una historia que engancha al lector desde el principio hasta el final, la novela ha fracasado. Puede ser muy interesante desde el punto de vista lingüístico, desde el punto de vista formal, pero la novela como novela es fundamentalmente una historia bien contada. Una historia bien contada es una historia en la que todo lo que ocurre en ella de alguna manera contribuye a enriquecer la totalidad de la historia. No se necesita ser crítico literario para sentir de pronto que en una novela sobran cosas o faltan cosas. Creo que el lector inmediatamente, cuando toma conciencia de que está leyendo, es porque en lo que está leyendo algo falta o algo sobra. Creo que una novela lograda es una novela que no le da al lector la posibilidad de arrancarse de ella y adoptar una perspectiva crítica frente a ella. Solo cuando termina la novela lograda, nos permite esa liberación y nos permite tomar esa distancia y juzgar aquello que hemos leído y nuestras propias emociones frente a la lectura. Y se puede conseguir esto de las maneras más distintas, pues el Quijote lo consiguió de una cierta manera, los grandes escritores del siglo XIX lo consiguieron utilizando técnicas muy distintas, Víctor Hugo, Tolstoy, Dostoyevsky, digamos los grandes gigantes de la novela en el siglo XIX, pero lo mismo en el siglo XX, escritores como Faulkner, escritores como Malraux, escritores como Joyce, ¿no es verdad? Escribieron obras que tampoco nos dan ese mínimo respiro, que no nos permiten distanciarnos de lo que estamos leyendo hasta el final. En el momento que salimos de ese mundo construido artificialmente con palabras y con imaginación, y desde nuestro propio mundo lo juzgamos. Creo que las grandes novelas no solo nos hacen vivir experiencias maravillosas que no tendríamos sin esas lecturas, sino que creo que nos transforman también internamente. Creo que desarrollan en nosotros apetitos, puntos de vista sobre la realidad que antes desconocíamos. Y creo que también, y quizá es la contribución quizá social, histórica, moral más importante, las buenas novelas desarrollan en nosotros una actitud crítica frente al mundo,
porque luego que salimos del hechizo, del embrujo que representa pues una novela de Tolstoy o una novela de Dickens, el mundo que nos rodea nos parece más pobre, nos parece un mundo que está por debajo de aquellos mundos que somos capaces o que son capaces los grandes creadores de inventar. Y eso tiene, yo creo, un efecto en lo que es la conducta ciudadana, en lo que es la actitud cívica de los lectores de literatura. Bueno, hay algunos casos, ¿no?, documentados, el hecho de la cabaña del tío Tom, por ejemplo, lo que significó una novela como esa para su época, y hay otros muchos. Yo creo que transformar el mundo y cambiar la vida, ¿no?, son experiencias que tienen que ver con las conciencias. De hecho, ¿no?, a mí me ha pasado que cuando paso por... Yo leí La Isla de los Perros muy joven, y ese día, cuando paso por la punta, cuando veo el colegio, cuando veo el mar, pues es distinto para mí, después de haber leído este libro. Todo eso parece diferente, ¿no? Tengo amigos que me piden ir a la avenida Tacna para ver desde dónde Zabalita mira la avenida, el comienzo cuando menciona la catedral. Y bueno, recuerdo claramente cuando fui a Buenos Aires, lo primero que hice fue ir a la Plaza Constitución para ver dónde empezaba el Aleph, que para mí era muy inferior en la realidad a lo que era en el cuento. Pero evidentemente uno no sale indemne de una gran novela, de un gran relato. Uno no sale digamos, la frase más común que recuerdo es un amigo que me dijo que leyó una descripción de un perro de Chekhov, y luego de la descripción todos los perros le parecen chejovianos, o sea que todos son iguales, es uno el otro. Pero volviendo a Quijote, tú eres también un gran lector, un gran estudioso. Uno de tus más grandes ensayos es La Orgía Perpetua, de una heredera del Quijote, que es Madame Bovary, ¿verdad? Madame Bovary también tiene el vicio de lectura, también cree que puede vivir en la realidad pues lo que sus lecturas le han dado, y ahí también está en función del tema del perspectivismo, ¿no? Y yo recuerdo especialmente el final de la novela, que es un final también a mi juicio extraordinario, cuando Charles Bovary se encuentra con el amante de Emma y se siente nervioso, ¿no? Y Charles Bovary le ve a ese hombre y piensa que le hubiera gustado ser ese hombre, que le hubiera gustado ser ese hombre a quien su esposa había amado, pero dice una frase, acaso la única gran frase que dijo en toda su vida: es una cosa de la fatalidad. Es la falta de la fatalidad. Es una choza de la fatalidad. Se la choza. Y el otro hombre lo mira y le parece un poco vil lo que él ha dicho. Y ahí está el perspectivismo también, la diferencia de uno y otro de opiniones. O sea que, digamos que tus personajes, como lector y como escritor, son transgresores, rebeldes, soñadores. Hay un patrón ahí. Sin ninguna duda, y la influencia pues, de Flaubert, que creo que ha sido enorme en mi caso, desde luego que yo la reconozco. Y es verdad, Madame Bovary, como el Quijote, cree que la realidad es como la pintan los libros, no los libros de caballerías en su caso, sino las novelitas de amor. Y trata de vivir como las heroínas de las novelitas de amor, y al igual que el Quijote, pues cuando ataca los molinos de viento creyendo que son gigantes, Madame Bovary también se rompe la crisma, ¿no?, por haber creído que los seres de la realidad actúan como los seres de las novelas, y eso la lleva a esa conclusión trágica que es suicidarse. Yo leí Madame Bovary con verdadero deslumbramiento, y creo que a mí Flaubert me ayudó enormemente a descubrir primero el tipo de escritor que no quería ser, y también el tipo de escritor que quería ser. Eso no lo tenía claro antes yo de leer a Flaubert, y sobre todo de leer Madame Bovary. Yo quería ser un escritor realista, no porque rechazara el mundo de la fantasía, de la imaginación. Era muy buen lector de gentes como Rulfo o como Borges, pero no era el tipo de literatura, la fantástica, la que yo quería ser. A mí mi naturaleza me empujaba más bien a
a inventar una realidad que pareciera la realidad vivida, no una realidad de fantasía o de imaginación. Y al mismo tiempo tenía un gran rechazo a esa literatura realista que precisamente por querer fotografiar la realidad carecía de vida propia, que era como una fotografía de lo existente, en la que no había, digamos, ese mundo añadido que la gran literatura siempre nos muestra en sus historias. Y creo que leyendo a Madame Bovary descubrí de pronto ese tipo de realismo que por una parte fingía describir la realidad y al mismo tiempo la enriquecía extraordinariamente gracias a la perfección de la prosa, gracias a la eficacia de la técnica, de la construcción, de la estructura de la historia. Fue realmente una revelación, ¿no? Podía haber un realismo que de ninguna manera estaba reñido con la pasión artística, con el deseo de alcanzar un logro estético en la historia, y al mismo tiempo la idea de Flaubert de que para que una historia pareciera vivir por cuenta propia tenía que desaparecer su narrador, que su narrador tenía que convertirse en una ausencia que se disolvía en sus propios personajes, y que entonces el lector, gracias a ello, no tenía la sensación de que alguien movía los hilos de los personajes de la historia, sino que estos personajes actuaban como seres libres, como seres realmente autónomos, no subordinados a una inteligencia superior. Para eso, pues, Flaubert inventó una manera de escribir y una manera de escribir en la que el autor, el narrador, parecía estar ausente. El narrador, decía Flaubert, debe ser como Dios, estar en todas partes, pero no ser visible en ninguna de ellas. El narrador debe ser una ausencia que desaparece detrás de aquello que narra, que se esconde detrás de sus propios personajes, de tal manera que el lector nunca tenga la sensación de que esos personajes están siendo manipulados por alguien que tiene poder sobre ellos, ¿no? El personaje debe parecer que vive por cuenta propia, y eso se consigue a través de la impersonalidad de la narración. Yo leí, digamos, la Madame Bovary, leí las otras obras de Flaubert con verdadero deslumbramiento, y siempre he dicho que si hay un manual para un joven que siente la vocación literaria y quiere saber cómo se escribe, no hay nada comparable a la correspondencia de Flaubert, y sobre todo la correspondencia de esos 5 años que le tomó a él escribir Madame Bovary. Gracias a esa relación singular que tenía con su amante, con Louise Collet, no se veían sino un fin de semana al mes, vivían escribiéndose, y Flaubert, que trabajaba pues como un verdadero forzado, todos los días, horas de horas, a veces horas de horas corrigiendo una sola frase. En la noche, cuando escribía sus cartas de amor a Louise Collet, de lo único que quería hablar era de lo que había estado haciendo todo el día. Entonces, gracias a ello tenemos un documento que es único en su género. Vemos cómo se va construyendo una obra maestra día a día. Podemos seguir cada día los problemas que enfrentó, el desánimo que a veces lo abrumaba, a veces el entusiasmo, la exaltación cuando creía que había redondeado una frase, esa búsqueda de la palabra justa, ¿no? De le mot juste. Entonces es algo maravilloso ver, en el caso de Flaubert, cómo a base de perseverancia, a base de tenacidad, a base de una voluntad de superación, ¿no? Extraordinaria, él consigue crear su propio genio, él consigue escribir una obra maestra sin haber nacido genio, después de haber escrito obritas que eran muy mediocres, obritas que más bien
reflejaban las lecturas, reflejaban los modelos literarios de su tiempo, escribe por fin una obra maestra en la que su propia personalidad se distingue, se distancia de todos los otros modelos de su tiempo. Creo que el seguir lo que es la construcción de Madame Bovary es lo más estimulante para un escritor que comienza. Para mí, desde luego lo fue, y por eso creo que mi deuda con Flaubert es realmente enorme, ¿no? Siempre me ha llamado la atención la frase según la cual escribir es un acto de hipnosis. Un escritor tiene que buscar hipnotizar a un lector. Y para lograrlo, pues tiene que crear una música, tiene que crear un tono particular en lo que escribe. Entonces es esencial crear esta música, y en el caso de Flaubert, pues como tú bien has dicho, él salía en las tardes a decir en voz alta sus frases para ver cómo le sonaban, porque el tema es, digamos, que la literatura ocurre en el tiempo, digamos, del lector, en el tiempo mental, pero es parecida a la música, y de hecho la literatura y la música comparten tantos términos como la frase, el tono, bueno, en fin, etcétera. Y lo mismo puede decirse de Cervantes, ¿no? Porque en Cervantes hay una extraordinaria música a lo largo del libro, y sin duda se puede decir lo mismo también de William Faulkner, que es un extraordinario artista, digamos, de la composición, ¿no? Y en el caso de Faulkner, con una particularidad importantísima, que es, digamos, recoger la música del inconsciente, la música del oculto, de lo íntimo, de lo secreto, de lo más profundo de cada uno. Y bueno, y yo creo que eso fue también una contribución importantísima, ¿no? Un escritor que del año 28 al año 32 escribe, bueno, al menos 3 grandes obras maestras, que son El sonido y la furia, Santuario y Luz de agosto, ¿no? Que son, pues, novelas que yo sé que también han sido tan importantes en tu vida, ¿no? Y yo descubrí a Faulkner cuando estaba en la universidad, en el primer año de la universidad, año 1953, y recuerdo el deslumbramiento que me produjo, y también recuerdo que es el primer escritor que leí con papel y lápiz a la mano, tratando de desmontar un poco la complejidad con la que él organizaba el tiempo, ¿no? El tiempo en Faulkner es algo tan escurridizo, algo tan voluble, se pasa, el tiempo es como un espacio, ¿no? En Faulkner uno puede retroceder, puede avanzar, puede saltar, regresar, adelantarse, y nunca eso resulta arbitrario. Esos movimientos en el tiempo de la historia van creando un suspenso, van excitando una curiosidad para despejar esa tiniebla en la que al principio está muchas veces el lector, porque sabe que ocurran cosas muy importantes, pero no sabe exactamente cuáles son las cosas que ocurren, y sobre todo ignora los antecedentes y las consecuencias. Esa manera de oscurecer la historia para hacerla más profunda, más compleja, más sutil, y para mantener la curiosidad del lector vivo, es la gran técnica de Faulkner. Creo que allí aprendimos lo que es la técnica de novelas muchísimos escritores, sobre todo de mi generación. Creo que y no hablo solo de América Latina, creo que eso valía también para Europa, ¿no? Faulkner realmente crea un mundo que, en primer lugar, es un mundo de una enorme fuerza, de una enorme riqueza, de tipos humanos, de acciones sorprendentes, insólitas, y también crea toda una utilería verbal y de tipo estructural para contar esas historias de la manera más persuasiva y más eficaz. Es un caso, yo creo, extraordinario el de Faulkner. Creo que probablemente el más grande escritor moderno después de los grandes clásicos, comparable él sí a los grandes clásicos del siglo XIX.
y lo he comprobado cada vez que he releído a Faulkner. Nunca me he sentido decepcionado, por el contrario, cada relectura me ha parecido descubrir más sutilezas, más complejidad en sus historias. Y me acuerdo visitando la casa de Faulkner en Oxford, Mississippi, que es ahora un museo que se puede visitar. Me impresionó mucho ver que había ahí en su biblioteca un ejemplar de Las palmeras salvajes, de la traducción hecha por Borges de Las palmeras salvajes. Y entonces pues me cogí el libro y descubrí que nunca supo Faulkner que Borges, un escritor casi tan grande como él, lo había traducido al español, porque no estaba abierto el libro estaba cerrado. Muchísimas gracias, muchas gracias por un conversatorio fascinante y penetrante, y seguro que habrá muchas preguntas del público. Bueno, este conversatorio es parte del cursillo que ofrecemos nosotros aquí en CCNY, así que las preguntas deben restringirse a temas literarios y deben ser también breves para poder contar con la participación de varios miembros del público. Rosa Martínez y Jonathan Ocampo están a cada lado con los micrófonos, y cuando yo le reconozca, ellos le llevarán el micrófono. Les pido por favor que se presenten, que nos digan quiénes son y de dónde vienen, por favor. El profesor Esteves. Gracias, Carlos. Mi nombre es Ángel Esteves, director del programa de maestría de aquí de City College, y quisiera en particular darle las gracias a Mario por habernos regalado esta tarde una charla tan hermosa. Mi pregunta, o comentario y pregunta a la vez, cuando un autor se da la tarea de recrear un hecho histórico, ese texto entra en competencia con la historia oficial o con el hecho histórico conocido. En el caso de La fiesta del chivo, ¿quiere esa novela competir con el hecho histórico oficial? ¿Es la novela histórica per se una puesta en tela de juicio del hecho histórico conocido? Quisiera que Mario y Alonso nos comentaran sobre la recreación, o más bien la creación de la novela histórica y la recreación artístico-literaria del hecho histórico per se. Gracias. A diferencia del historiador, el novelista no está obligado a respetar la verdad histórica. Puede transgredirla, puede violentarla. Cuando uno lee una novela, sabe que está leyendo algo que es fundamentalmente creación, que no es reproducción de una realidad anterior a la novela. Hay novelistas, sobre todo en el siglo XIX, que decían esta es una reconstrucción objetiva. Si es una reconstrucción absolutamente objetiva, esa es una mala novela. Clarísimamente esa novela carece de imaginación, carece de elemento añadido. Creo que lo que hace que una novela sea una gran novela no solamente es que haya una visión de la realidad que sea convincente, sino que esa realidad tiene un añadido, que es justamente la parte creada, añadida por el novelista a la realidad. Lo propiamente literario de una historia es aquello que no existía antes de que esa novela existiera. Entonces, yo cuando he escrito novelas basadas en hechos históricos o personajes históricos, como es la fiesta del chivo, que es una novela pues cuyo protagonista es el generalísimo Trujillo y la dictadura que él encarnó, digamos, he utilizado todo lo que en la realidad me resultaba novelesco, me resultaba útil para la novela, y he desechado muchas cosas que, porque aunque existieran en la realidad, hubieran sido inverosímiles convertidas en literatura, y he añadido también muchas cosas de mi propia, digamos, imaginación, de mi propia fantasía, que me parecía ayudaban a redondear mejor la historia, a hacer más visible el personaje
y las situaciones, muchas de ellas terribles, sangrientas, espantosas, que representaron la tiranía de Trujillo. Creo que cuando uno se toma libertades con la historia corre un riesgo, y el riesgo es que el lector que conoce la historia descrea de lo que uno le cuenta en la novela, y si un lector descree, la novela muere. Es muy importante que el autor, a la hora de escribir una novela, esté siempre ponderando hasta qué punto puede transgredir la historia sin provocar esa especie de toma de conciencia crítica del lector. Esa toma de conciencia crítica mata la novela. Entonces, digamos, yo he añadido cosas, he inventado cosas, pero siempre procurando que estén dentro de lo que era la naturaleza misma del régimen y la naturaleza misma del personaje. No fue fácil, porque lo más extraordinario que me ha pasado muchas veces con lectores que me hablan de la fiesta del Chivo, me dicen, pero no pudo ser así, ¿no es cierto? Tan terrible no pudo haber sido. Y se quedan muy sorprendidos cuando yo le digo, no, fue peor. Hay cosas que fueron mucho más terribles de aquellas que yo cuento y que no he podido contar porque no eran verosímiles. Si uno las leía, la sensibilidad, la decencia íntima de un lector hacía que rechazar eso como irreal. Es una manera que tenemos de defendernos los lectores. Nosotros no queremos que el ser humano llegue a esos extremos de degeneración, de crueldad, ¿no?, tan espantosa como se llegó en el caso de Trujillo. Creo que el escribir esa novela fue para mí como un sumergirme, ¿no?, a unos niveles de horror que son poco frecuentes en la historia. Nosotros hemos tenido en América Latina muchísimas dictaduras, verdaderos monstruos, ¿no es cierto?, sanguinarios, pero creo que en pocos casos se ha dado los extremos a los que pudo llegar Trujillo en la frialdad, en la crueldad, en el histrionismo. Y claro, lo más terrible es comprobar, no solamente en el caso de Trujillo, en el caso de muchísimos dictadores, que ese personaje llegó a ser popular, que hubo muchísima gente que creía que él de alguna manera había traído la modernidad, había traído el orden, había traído el progreso. De muchos dictadores se puede decir, por desgracia, lo mismo, ¿no? No solamente fueron horrendos, feroces, inescrupulosos, además fueron populares, llegaron a tener, ¿no es cierto?, una popularidad. Yo siempre digo, si la gente común y corriente en la República Dominicana hubiera echado manos de los ejecutores de Trujillo, probablemente los hubieran linchado en las calles, ¿no? Ya después, con la distancia, viene una actitud muy crítica, feroz, pero lo que ocurría allí en esos años, como lo que ocurrieron en los años de Stalin, en los años de Mao, ¿no?, pues hay una sociedad entera que de pronto es como sojuzgada y asume directamente ese rol que el dictador le impone, ¿no? Esa fue una de las características que me costó más trabajo mostrar en la novela cuando escribía la fiesta del Chivo, ¿no? Pregunta, sí, señor. Yo soy James Reed, tengo el placer de vivir a unos 3 kilómetros de Mario en Perú, pero en Miraflores él está en Barranco. Y mi pregunta trata el tema de lo que recién estábamos hablando. El libro aquí, La vida de Alejandro Maita, es un libro que trata un hombre durante los años del terrorismo en el Perú, en los años 60, 70. Y le pregunto a Mario, como yo, entre 68
1976 desempeñaba el cargo de representante militar de los Estados Unidos, coronel, en la Embajada Americana en Buenos Aires, en La Paz, etc. Cuando tuvimos a cada lado montoneros, Ejército Revolucionario del Pueblo, Tupamaros, etc. Entonces, mi pregunta es, en este libro, ¿cuál es la línea de demarcación entre la historia de los seguidores de Trotsky, los grupos izquierdistas en que Maita jugaba un cierto papel y los ideas creadores suyos? Bueno, para escribir esa novela, en realidad para escribir todas las novelas que he escrito, yo siempre he procurado documentarme, ¿no? No para, digamos, escribir una novela pues, fiel a la historia, sino para mentir con conocimiento de causa, para poder inventar con más libertad. Me gusta siempre conocer la materia básica con la que estoy trabajando. Y entonces, esa novela la escribí porque conocí por una persona que había estado cerca del protagonista, del modelo del protagonista, y me impresionó mucho esa historia de un viejo trotskista que se ha pasado la vida en reuniones clandestinas, sin haber vivido nunca aquello que predicaba y a lo que había dedicado su vida, que era la revolución, una acción revolucionaria, y que en un momento dado conoce a un subteniente, o sea, un militar jovencito, que empieza a hablar de la revolución de una manera que, claro, este viejo revolucionario pues ve con humor, como algo totalmente irreal, y decide de todas maneras tratar de adoctrinarlo para su causa, a ese joven lleno de entusiasmo, pero que no sabe nada de revolución. Y lo que ocurre es lo contrario. Ese joven más bien seduce al viejo revolucionario y le dice que sí es posible organizar una revolución, aunque el grupito inicial sea mínimo. Bueno, eso ocurrió en la realidad, no como yo lo cuento, pero ocurrió. Un antiguo trotskista seduce a un subteniente, trata de adoctrinarlo y al final es el subteniente el que convence al revolucionario que hay que pasar a la acción, aunque la acción sean ellos dos y un pequeño grupito ridículo que por supuesto es abatido, apenas se levantan a las pocas horas, ¿no? Yo quería contar la historia de ese viejo revolucionario, y me ocurrió yo estuve siguiéndolo, tratando de averiguar todo, nadie sabía qué había sido de él, y entonces pues inventé muchas cosas, y cuando ya tenía prácticamente terminada la novela, de pronto di con su pista. Descubrí que el modelo de Alejandro Maita estaba en la cárcel, que estaba cumpliendo una condena de 10 años, y corrí a la cárcel pues para verlo, ¿no? Y acababa de salir, acababan de soltarlo 2 o 3 días antes. Pero el director de la cárcel me dijo, bueno, él tenía un socio porque tenían un pequeño negocito donde vendían café y fruta dentro de la cárcel. Y me dijo, hable usted con su amigo. Y hablé con el amigo y lo convencí de que me dijera dónde estaba. Y había conseguido trabajo como empleado en una heladería. Entonces fui a verlo, todavía recuerdo la cara de estupefacción de él cuando le dije, mire, yo me he pasado los 2 últimos años pensando en usted y siguiendo todos los trazos que usted ha dejado, su paso en esta vida, y al fin lo encuentro. Y entonces le expliqué que estaba escribiendo una novela basada en lo que había sido su aventura. Y entonces me dijo, bueno, te regalo una noche, conversamos una noche, pero después nunca más, ni nos vemos, ni volvemos a hablar del asunto. Le dije, pues encantado. Entonces lo llevé a mi casa y efectivamente estuvimos conversando toda una noche, y eso es el último capítulo Ahí yo descubrí que yo sabía mucho más de él, mucho más que él, de ese episodio, porque él había caído preso, había entrado a la cárcel, él no sabía muchos detalles que fue descubriendo a través de esa conversación.
además descubrí otra cosa muy importante, que ese era un episodio minúsculo en su vida, que su vida habían ocurrido cosas mucho más importantes para él, que él tenía en la memoria, más frescas. Ese pequeño episodio de Jauja se le había borrado en muchos. Era además un hombre como enfermo, todo el tiempo se levantaba a orinar, a ratos se agitaba mucho, y de lo único que estaba orgulloso, a mí me impresionó mucho eso, de lo único que estaba orgulloso es de que en la cárcel el negocito ese que había montado con sus amigos era respetado por todo el mundo, era respetado por todos los presos, los más feroces hasta los más benignos, y tanto que los utilizaban a veces como un banco, les daban dinero para que guardara. Entonces estaba muy orgulloso de eso, era el hecho más importante de su vida, esa tontería, ¿eh? Eso era lo que realmente recordaba. Y bueno, me obligó a cambiar completamente el final de la novela. El final de la novela pues es una conversación con el modelo, ¿eh? Y uno descubre que el autor de la novela sabe mucho más que el personaje que lo llevó a inventar esa historia. Nunca supe qué pensó él de la novela cuando salió, porque nunca más lo volví a ver, efectivamente. Ni sé si existe, si no existe, si leyó la novela o no la leyó. Fue una historia muy interesante en la que de pronto el personaje ficticio se materializó y apareció allí como para darme el final de la historia, ¿no? Me hace gracia porque a veces los críticos literarios se las dan de saber más que los propios autores. No, o sea, de poder interpretar lo que no habían visto los autores. Así que es un círculo a veces. Muchas gracias. Allá atrás el señor, camisa azul. Conseguí el micrófono. Ah, perdón, no te había visto. La profesora Estrada. Soy Isabel Estrada, soy profesora de literatura aquí en City College. He estado leyendo en la prensa lo triste que usted se siente por la muerte reciente de Carmen Balcells, y quería preguntarle cómo cree que esto va a cambiar el panorama literario. Bueno, Carmen Balcells es un personaje sobre el que yo creo se escribirán muchos libros, porque ella tuvo un papel importantísimo en la vida editorial de nuestra lengua, de la lengua española, ¿no? Ella cambió la relación entre autores y editores cuando ella empezó a actuar como agente literaria. Los editores en general creían que hacían un gran favor a los autores publicándolos, sobre todo si eran autores de lengua española, ¿no? Y entonces pues hacían firmar unos contratos absolutamente leoninos, donde los autores perdían los derechos de por vida, recibían comisiones insignificantes, ridículas, por la venta de los libros. Y ella fue cambiando todo eso, ella fue exigiendo a los editores que aceptaran firmar contratos con plazos determinados. Hizo que los editores compitieran entre ellos por los manuscritos, y fue incitando cada vez más a los editores a salir del provincialismo en el que estaban y a pensar en la lengua española como un gran mercado. Y fue realmente fundamental en que los editores en España se volcaran sobre América Latina, fueran, digamos, abriendo mercados en América Latina y fueran integrando desde el punto de vista editorial lo que era un mundo, que era un archipiélago muy aislado, muy incomunicado. Gracias a Carmen Balcells, en cierta forma, el mundo literario de nuestra lengua se fue convirtiendo en un solo mundo, ¿no? Y no en islotes incomunicados entre sí. Y para los autores, pues permitió que muchos autores pudieran vivir de sus libros, o que por fin empezaran a recibir derechos por sus libros, algo que antes prácticamente no ocurría. Ella fue una gran promotora de los escritores latinoamericanos en España, gran promotora, y creo que muchos autores latinoamericanos le debemos haber
sido conocidos en España gracias a los esfuerzos enormes que hizo ella. Ella no era una persona que tuviera una formación literaria, pero tenía un instinto maravilloso de lectora y sabía qué libro podía prender entre determinado público y exigía a los editores pues que hicieran determinados tirajes. Fue una persona que jugó un papel muy, muy importante en lo que es el mercado del libro, en la política editorial. Y como digo, quizá el logro mayor fue haber decidido ella en buena parte lo que es la integración del mundo de nuestra lengua, ¿no? Gracias al señor, sí. Hola, buenas, mi nombre es Diego Chirit, soy también de Lima, Perú. Tengo una pregunta sobre las adaptaciones, y especialmente ustedes que han tenido muchas de sus obras adaptadas al cine, creo que por Lombardi, ambos de ustedes. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo creen que ayuda o cómo creen que no ayuda a adaptar una novela a otras formas de narración? ¿Qué se pierde o qué se gana al adaptar una novela? ¿Puede una misma historia vivir en muchas formas o el simple hecho de adaptarla, digamos, al cine hace que se conviertan en otras historias? ¿O es la misma? Gracias. Yo creo que no es nunca la misma. Yo creo que una novela pues es una historia contada con palabras y una película es una obra en la que la historia está contada fundamentalmente con imágenes, ¿no? Entonces son dos lenguajes distintos. Yo no creo que puede haber una fidelidad absoluta entre ambas cosas. Yo soy muy prudente al hablar de adaptaciones, porque yo hice una adaptación de una novela mía para el cine y contribuí además a la producción y a la realización del film, y el resultado fue realmente espantoso, es una versión de Pantaleón y las visitadoras que si ustedes se la encuentran alguna vez, por favor no la vean, porque es un horror sin atenuantes. De tal manera que soy muy prudente y nunca más he querido participar en ninguna adaptación de una obra mía al cine. Cuando pues he dado autorización, simplemente he ido a ver la película después. Y nunca, digamos, ¿cómo diré? Algunas son buenas películas, por ejemplo, la adaptación que hizo de La ciudad y los perros Lombardi, me parece una buena película, pero claro, es una versión muy sintética, ¿no? La historia ha sido muy comprimida. Creo que la versión que hizo también Lombardi de Pantaleón y las visitadoras está muy bien hecha, pero también es una versión, ¿no es cierto?, de la historia, y de ninguna manera una versión absolutamente fiel. No debe serlo, no puede serlo. Creo que frente al cine, pues un escritor lo que debe ser es tomar con espíritu deportivo las libertades que se toma un cineasta, aceptar que un cineasta tiene derecho, ¿no es verdad?, a recrear la historia en la que está basada su película, y no interferir demasiado. En algunos casos hay escritores que sí, que han participado y el resultado ha sido positivo. En mi caso no lo fue, y por eso no intentaré nunca repetir lo que hice con Pantaleón y las visitadoras, intervenir directamente yo en una adaptación. Yo alguna vez he escrito también para cine y para televisión, pero escribir para cine es muy distinto de escribir una novela, porque cuando uno escribe para el cine o para la televisión, uno escribe mirando o oyendo, mientras que cuando uno escribe una novela, escribe leyendo. Y además, en una novela uno es totalmente libre. Uno puede escribir una novela sobre, no sé, un tema histórico, pero un director de cine no puede, pues tiene que tener unos implementos, un presupuesto para escribir, para dirigir una película sobre un tema que le requiere un gran presupuesto, ¿no? Alguna vez escribí una serie policial para la televisión, pero la televisión no tenía medios, la productora no tenía recursos, solo tenía una pistola, entonces disparaban los ladrones y le daban la pistola a los policías y los policías le disparaban con los mismos ladrones. Entonces así, eso no pasa a un escritor, ¿no? Yo creo que un escritor que escribe para el cine tiene que ser modesto, ¿no? Tiene que aceptar que es solo una pieza en una maquinaria que no controla, a diferencia de lo que ocurre cuando uno escribe una novela en la que sí es el amo absoluto de lo que hace, ¿no?
Creo que esa es la gran diferencia entre un guionista y un novelista. Bueno, como esta será la última pregunta, voy a ver si se anima algún estudiante, y si no, creo que vi por ahí atrás algún estudiante. Lena, por favor. Está funcionando. Ya, parece que funciona. ¿Qué fue? Okay. Bueno, mi pregunta es, en la clase el profesor Cueto había mencionado algunas de las influencias literarias en su trabajo, y desarrollamos varias, pero solamente quedó en mención a la referencia de César Moro, y como es un poeta peruano también poco conocido, entonces quería un poco para la clase, ¿no? Y para el público, pues si usted podría hablarnos un poco de él y cómo impactó su trabajo en el suyo. Bueno, yo conocí a César Moro como profesor, era profesor de francés en el Colegio Militar Leoncio Prado, y había el rumor de que era poeta, ¿no? Claro, un colegio militar, pues la idea de un poeta en un colegio militar es una idea que resultaba irritante. Él representaba exactamente lo contrario de esa virilidad que era el valor supremo, ¿no? En el colegio militar. Además, Moro era muy suave, sumamente delicado, y todo eso a nosotros nos parecía poco viril. Y entonces en las clases lo enloquecíamos. Bueno, creíamos que lo enloquecíamos. Pero había en él algo que nos desconcertaba mucho, y era que nunca llamaba a los militares. Los otros profesores, cuando, como decimos en el Perú, les metíamos vicio, hacíamos bromas, burlas, pues llamaban inmediatamente al militar que venía, pegaba un par de gritos y inmediatamente nos callábamos y empezábamos a portarnos bien. Pero César Moro nunca llamaba a los militares y aguantaba las burlas. Era una cosa muy extraña. Yo me quedé siempre con esta imagen de él, y al entrar a la universidad de pronto descubrí, por una conferencia que dio a André Coignet, un profesor francés que vivía en el Perú, que había escrito sobre Vallejo y que era amigo de Moro, a la muerte de Moro, de una conferencia muy desgarrada, hablando de este poeta que había escrito lo más importante de su obra en francés, que había vivido totalmente al margen de la vida literaria peruana, que había vivido muchos años en París, que había estado vinculado al grupo surrealista. Y entonces me interesé mucho en César Moro, y empecé a leerlo y descubrí que Moro, pues, entre otras cosas, era un gran poeta, solo que había cortado con su país, con la lengua de su país, con los escritores de su propio país, y había llevado una existencia prácticamente marginal desde que salió de Francia. Y luego, investigando un poco su vida, pues descubrí que también había sido un marginal en la propia Francia, porque aunque había estado con los surrealistas, estuvo con los surrealistas en una época en que André Breton, por una extrañísima razón, aceptaba todo menos la homosexualidad, ¿no? Dicen que porque Claudel llamó a los surrealistas maricones, ¿no? Bueno, dicen que de Breton entonces surgió en él una especie de homofobia, y no aceptaba en el grupo surrealista a los homosexuales. César Moro era homosexual, debió sentirse incluso dentro del grupo surrealista, él que se identificaba profundamente con la ideología, diríamos, la moral surrealista, pues un marginado, ¿no? Más tarde Breton finalmente reconoció a César Moro como un gran poeta, y volvieron a meterlo en las antologías surrealistas, pero ya al final de la vida de Breton y cuando César Moro estaba ya muerto. Lo que a mí me fascinó es que durante muchos años vivió en soledad absoluta, y participando todavía de la vida del surrealismo, escribía manifiestos que nadie leía porque no los publicaba en ninguna parte, pero que quedaron entre sus papeles, como se puede ver en los anteojos de azufre, ¿no? Que se ha coleccionado ya luego de su muerte. Todo. Entonces,
a mí me impresionó mucho, creo que es una de las grandes figuras trágicas de la literatura peruana, que felizmente, póstumamente ha ido poco a poco, ¿no?, siendo reconocido, reivindicado, y ahora sí en el Perú, en América Latina, por lo menos, digamos, en el mundo de la poesía y de la literatura, se le reconoce como lo que fue, un gran creador, y un creador que representa dentro del surrealismo una personalidad muy propia, muy original. Bueno, algo que en vida pues él no conoció para nada, ¿no? Murió creyendo que era un poeta sin lectores, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a todos. Bueno. Me gustaría ahora un momentito que viniera a compartir con nosotros unas palabras Juancho Armas Marcelo, el director de la cátedra en Madrid. Muy buenas tardes a todos. Debemos, yo pienso que sentirnos muy privilegiados en esta tarde por cerrar, clausurar el segundo curso que hace la cátedra Vargas Llosa en el City College. Yo desde luego me siento muy privilegiado. Quiero agradecer esencialmente a varias gentes y varias instituciones el que este curso haya sido también un éxito, empezando por Alonso Cueto y Mario Vargas Llosa. Por cierto, me reía mucho antes, voy a contarles una pequeñísima anécdota, me reía mucho antes cuando hablaban de los escritores que escribían para el cine y de los escritores que escriben novelas o escriben cuentos o ensayos. Claro que es totalmente diferente. Yo tenía un amigo productor, director, que era muy divertido, se llamaba Juan Estelrich, que tú conociste también, y iba todas las noches a tomarse unas copas a un sitio donde íbamos muchos escritores, muchas actrices, mucha gente. Juan Estelrich era un tipo muy estrondoso, era fantástico, muy vital. Y una noche entró y dijo: no me hables mucho que tengo un mal día. Y yo le dije: ¿pero por qué? ¡Por el caballo! Tomó un whisky y dije: bueno, ahora ya con él. No, el caballo. Ya le pregunté en un momento determinado, después de una hora, ¿qué pasa con el caballo? Y dice: que no quiere subir la escalera. Entonces yo empecé a entender que tenía contratado un caballo y que lo tenía desde hace una semana, y que el caballo tenía que subir una escalera y no la subía, no quería subirla, y que le estaba costando un dineral el caballo. Y si además cuando la sube tiene que volverla a bajar y no la baja. Con lo cual es muy distinto. Un escritor, eso de subir y bajar un caballo, lo arregla si sabe en un minuto. Bueno, es un día, como digo, de privilegio. Yo tengo que agradecer muchísimo que finalmente la cátedra Vargas Llosa esté instalada aquí en el City College, y tengo que agradecérselo especialmente a una profesora excepcional, una grandísima señora y persona que es Raquel Chan Rodríguez. Naturalmente tengo que agradecerle a Carlos Riobó, que además siempre que venimos a Nueva York nos da también de comer, y en unas comidas tan divertidas como las que hemos tenido estos días. De modo, Carlos, que con el corazón el agradecimiento como director de la cátedra y como yo mismo, para ti también. De luego, para todos ustedes que vienen privilegiadamente, ténganlo en cuenta también, no lo olviden, a ver y a oír a gentes como las que hoy han clausurado el curso. Decirles solamente que este modo de actuar en conjunto entre la cátedra y el City College dará seguramente muchos mejores frutos que los que ya ha dado, y que el año que viene, que el señor Vargas Llosa cumple 70 años, 70 años, yo cumplo 60, por eso digo, que ya cuando cumpla 80 años celebremos aquí un homenaje, Raquel, que pondremos en tus manos como siempre para que sea un éxito.
Nada más. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora podemos pasar a la recepción por mi mano derecha en el Amsterdam Room, quedarnos un ratito más. Y bueno, muchísimas gracias y espero verlos a todos el año que viene.